I'm gonna find my baby. Woo! Oh, that sun goes down. I'm gonna find my Hola, baby. buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Hoy en el segundo ciclo de escritores y creadores del norte está con nosotros Elliot Murphy. Le voy a leer una breve biografía de Elliot. Él nació en Iquique, él es productor audiovisual y gestor cultural, realizador independiente y autodidacta. Ha participado en talleres, workshops y diplomados en gestión cultural, cine, fotografía y montaje. Realizó estudios de dirección de actores en la EICTV en San Antonio de los Baños, ¿está bien? ¿Sí? Cuba. Ha dirigido cortometrajes de ficción, dentro de los que destacan Amigá, del 2011, y Milagrosa Pesca, del 2015, que participó en la competencia de cortometraje regional del 48 Festival Internacional de Viña del Mar. En 2009 funda el Festival Internacional de Cine de Iquique, del que es director ejecutivo. Actualmente se encuentra trabajando como director en su primer largometraje, Ni Juntos ni Solos, que es el primer largometraje de ficción desarrollado en Iquique en más de 90 años. La película se hizo ganadora del premio Work in Progress del 49 Festival Internacional de Cine Viña del Mar del 2016 y en el 48 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, también del 2016. Elliot en este momento trabaja en el largometraje como director Ni Juntos ni Solos, y además ha desarrollado el cortometraje Milagrosa Pesca el 2015 y Amiga 2011, y el corto como productor de Bisquitiri, La Visita, que también vamos a hablar de esa obra que ha tenido noticias esta semana. Elliot, bueno, gracias por estar acá. Gracias a ti. Siento que un déjà vu. Sí, yo también siento algo así. Algo parecido. Parece que estuve acá en un momento, ¿no? En algún momento. No recuerdo mucho, pero quizás sí. Quizás fue en una de estas fiestas que de repente vamos. O quizás nos vamos a ir acordando de a poco, uniendo ciertos. Puede ser, claro que sí. Ciertos lazos de. Sí, ciertos lazos. Oye, Elliot, cuéntame, ¿cómo nace esta pasión por el cine? Bueno, tú no estudiaste cine, pero eres un autor autodidacta. ¿Por qué elegir el cine? ¿Por qué elegir esta carrera? Mira, es algo que todavía me estoy preguntando, pues, ¿por qué quise meterme en este mundo? ¿Qué lógica tiene hacer cine en Chile o en Latinoamérica, en verdad, cuando muchas películas vienen desde afuera, ¿cierto? O sea, no sé, pasan muchas cosas, pero yo recuerdo que era una necesidad de poder contar historias nomás. A mí me gustan mucho los videojuegos y dibujaba cuando niño historietas, ¿cierto? Estas cosas. Y de alguna u otra forma me sentía atraído con el audiovisual porque sentía yo que podía contar historias a través de imágenes, ¿cierto? De música. Creo que por ahí hay como algún indicio, alguna curiosidad quizás que desde niño me llamó la atención, aparte de cual como tuve acceso a cámaras caseras que eran de mi padre o de mi abuelo, pude también experimentar con esos formatos, grabar a mis juguetes. Yo creo que por ahí puede ver algunos guiños quizás, que por qué me gusta, por qué me dediqué a esto. Y lo que decías decir, ¿no? Lo de los videojuegos. ¿Es realmente importante? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿En el sentido estético, en lo gráfico, en alguna historia? Yo creo que hay como un prejuicio con los videojuegos que uno pensará en que no, que son básicos, pero cuando uno ahora comienza a estudiar un videojuego, cómo está construido, se da cuenta que hay un guión, que hay una historia, que hay toda una narrativa, ¿cierto? Y eso también se veía a fines de los 80 y a principios de los 90. Yo creo que antes los videojuegos, claro, eran un videojuego que no tenía una historia, como por ejemplo el Space Invader, ¿cierto? Que eran estas naves que disparaban, pero disparaban porque venían marcianos y era, ¿cierto? Claro. Pero cuando empezaron a salir como videojuegos como Dragon Quest o The Legend of Zelda, donde había una historia, había un guión, había una narrativa, creo que eso me llamaba la atención de los juegos, que existía una historia. Y el audiovisual y el cine específicamente sí me abrió las posibilidades de poder contar cosas que de alguna u otra forma no me lo imaginaba, porque me iba muy mal en las matemáticas. Yeah. Entonces programador no iba a ser.
como para hacer mis videojuegos. Creo que nunca entendí la matemática hasta el día de hoy, no la logro comprender. Pero sí era tenía muchas habilidades con grabar, con dibujar, con editar, con armar historias quizás desde esa forma, ¿cierto? Entonces me fui acercando al audiovisual también como accidental también, porque entendamos que, claro, yo salí del colegio el 2005, si no me equivoco, y ahí recién se estaba abriendo la escuela de cine de la Chile, que estuvo cerrada por la dictadura, ¿cierto? Claro. Y recién, como en ese periodo, se empezó a abrir al igual que la católica. Entonces escuelas de cine tradicionales en universidades públicas habían poquísimas, no habían tanta... Porque antes estaba que era privada la escuela de cine, ¿no? Claro, De Chile. la Arci estaba... La Arci, sí, la Arci y tenía, la escuela de cine de Chile. Claro. Entonces ahora quizás hay más herramientas para estudiar, pero antes para alguien que era de región costaba. No digo que era imposible, porque tengo muchos colegas de mi generación que lograron haber estudiado cine en la Chile, en la católica, pero le tenían que ir muy bien en la PSU o quizás tener un poder adquisitivo distinto para poder financiar la carrera, que era muy cara y esas cosas, y yo no tuve esa posibilidad, ¿cierto?, de darme el lujo de irme de la ciudad, básicamente. Porque tampoco fue un alumno ejemplar en el colegio. No me iba mal, pero tampoco me iba tan bien como para postular a grandes becas, entonces era como lo que me tocaba. Y aparte como que tampoco me interesa eran como estudiar algo formalmente a esto. Claro, ahora lo veo quizás con otra mirada. Si uno quisiera retroceder en el tiempo, quizás uno diría, me hubiese esforzado un poco más, quizás hubiese estudiado, pero en el fondo encuentro que me fui abriendo como alguna vitrina para poder estudiar esto de manera que no fuera tan formal, que creo que ha dado sus frutos. O sea, de hecho una de las necesidades, que como no logré estudiar cine como convencionalmente hablando, fue haber creado un festival de cine, porque de alguna u otra forma eso me ayudó a ver muchas películas de muchos realizadores jóvenes de varias partes del mundo. Eso ayuda a afinar el ojo, ¿cierto? Y de alguna u otra forma ayuda también a conocer gente del medio. Entonces uno de repente compartiendo, hablando de películas, de narrativa, qué sé yo, uno va aprendiendo como conversando. Entonces como que eso igual me ayudó como para, entre comillas, hacerme conocido, entre comillas, porque tampoco soy como conocido, pero sí dentro del medio, como gente de Santiago me ubica, gente de otras partes también me ubica, y eso me fue ayudando básicamente. Para crear redes, digamos. Para crear redes, de básicamente. Trabajo, sí. Y después posteriormente empecé a tomar estos workshops, que es cierto que de repente traían el Consejo de la Cultura de ese entonces, o me iba a tomar workshop ya a Santiago, o qué sé yo, como que ahí de a poquito fue como adquiriendo conocimientos más formales, ¿cierto? En casas de estudio que de alguna u otra forma me validaran como realizador, ¿cierto? Y ahí me empezó a hacer como ciertos cortos, porque antes había hecho hartos cortos, pero eran como igual como cortos que son los típicos cortos de escuela que uno de repente hace en la universidad, en lo que estudian cine, que son cortos de escuela, entonces son cortos que igual a uno jamás lo mostraría ahora, pero son cortos donde tú aprendiste no sé, pues a ocupar bien la cámara, a ocupar un buen software de edición, ¿cachai? Etcétera. Y esos cortos de alguna u otra forma fueron los cortos que me fueron como ayudando para después hacer como los cortos que yo los llamo como los cortos oficiales o profesionales de mi carrera, como Amigami, La Rosa Pesca. Lo que te atreves a mostrar, digamos. Lo que me atrevo a mostrar, básicamente, porque los otros igual le tengo cariño, pero sí, pues tienen su... En verdad, toda obra tiene como algo, pero claro. No, claro. Creo que estas obras fueron lo que de alguna u otra forma ayudaron a visibilizarme en festivales, que era como lo que uno aspira cuando hace estas cosas. Oye, Elliot, y cuéntame esta experiencia de estar nominado, ¿no?, en festivales como el de Viña del Mar, en Cuba. Tu propia experiencia es Cuba estudiando de dirección de actores. Cuéntame un poco de eso, cómo llegaste ahí. Mira, yo como uno fue el trabajo? de los primeros festivales que yo quedé en mi vida fue uno que se hacía en Valparaíso, con un corto que se llama Amiga. Ese corto le fue relativamente bien, se proyectó en hartos festivales en Latinoamérica, y después hice otro cortometraje que tenía ya como otra narrativa, como uno cuando hace corto va experimentando también, ¿cierto?
Y este corto cuando quedó en la selección oficial de Viña, para mí era como, igual era como algo bonito porque es un festival que tiene mucha trayectoria, un festival que tiene un prestigio de alguna forma, ¿cierto? Y cuando hice ese cortometraje ya me picó el bichito por querer hacer como un largo también, ¿cachai? Ujú. Pecando obviamente como cualquier realizador nuevo que de repente quiere hacer estas cosas y no tiene todos los conocimientos, porque yo estaba acostumbrado a hacer cortos con 3, 4 personas y de repente cuando vas a hacer un largo te das cuenta que no puedes trabajar con 3, 4 personas, que requiere de un equipo multidisciplinario más eficiente, profesional, ¿cierto? Con mucha experiencia, porque si no te puede quedar la embarrada. Y así postulamos, recuerdo, un fondo para hacer un cortometraje, pero en el fondo yo quería hacer un largo. Entonces con la plata que nos ganamos de ese fondo, que eran, no sé, $40,000, por ahí, Ujú. 20 millones, no sé, por ahí, hicimos un largo que claro, si uno lo pone en costo real, obviamente cuesta más porque hay cosas que nos abaratamos como hospedaje, equipo humano, porque lo fuimos consiguiendo a través de auspicios, de auspiciadores, qué sé yo, pero hicimos esta película y te digo yo que pecamos como de ingenuo, porque uno pensamos, ya, filo, se le va a terminar, pero después nos dimos cuenta que sale carísimo terminar una película para que se termine de forma correcta, para que se pueda proyectar en sala, ¿cachai? En festivales también, y ahí nos dimos cuenta que nos iba a demorar bastante en terminarlo, porque tampoco contábamos con el fondo de un largo. Entonces, ¿cómo estirábamos plata de un fondo que era para un corto? Que el corto se hizo en todo caso, pero pero lo que sobró de eso fue con pase largo, entonces igual fue bastante arriesgado, pero creo que de alguna otra forma nos abrió los ojos para entender también cómo funciona este medio, cómo funciona esta disciplina, y fue ahí cuando cuando terminamos de hacer la película, yo me di cuenta que me faltaba algo a mí, como profesional. Dije, a mí me costó mucho dirigir ese momento, dirigir a los actores. Dije, tengo que estudiar algo con esto porque ahí sentía yo que quedaba como cojeando. Y ahí Que fue había cuando- una distancia, digamos. claro, o sea, porque claro, o sea, estar acostumbrado a dirigir a un actor en un ambiente muy íntimo versus cuando hay como 8 o 10 personas en el set es muy distinto. Aparte que yo también soy como tímido, medio retraído, entonces fue bastante como complejo. Entonces por eso que después me fui a estudiar a la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba. Y de ahí, de alguna otra forma, siento yo que cerró un ciclo. Creo que ahí ya, obviamente, muchas de estas cosas te las da el oficio. Uno cuando va grabando películas o corto, uno va soltando la mano, va soltando la forma como dirige, va soltando muchas cosas. Entonces, yo siento que con eso maté como un ciclo muy personal y profesional. Y de alguna otra forma, cuando este año, el próximo año estrenamos la película, para mí va a ser como el cierre de ese ciclo para hacer otras cosas también. Y aparte, estar en Cuba de estos estudios, ¿no? Me imagino te viste involucrado con personas de varias partes del mundo, Sí, con Cuba, una de las buenas escuelas a nivel latinoamericano de cine, si no una de las mejores. Una de las mejores. Entonces, ¿Qué para ti, cómo influyó dar yo creo que esa mirada? lo que tiene Cuba con la educación es algo que mucha gente no entiende. Yo creo que acá en Chile al profesor, al docente se le trata tan, no sé, como si uno tuviera que tenerle miedo para que te vaya bien, Para caerle en gracia. para caerle en gracia, ¿cierto? Ajá. Y allá como el profesor o el tutor era como un alumno más, entonces era otra forma como ellos, como en este caso este profesor me enseñaba a mí. El enfoque es distinto. El enfoque era distinto y claro, y tener como compañeros de otra parte del mundo también te abre los ojos de cómo funciona el medio cinematográfico en su región, ¿cierto? Versus en Chile, en este caso, que pasaba algo como súper entretenido. Yo cuando estaba en la escuela de cine en Cuba, era día sábado y teníamos clases de lunes a viernes. Entonces los sábados siempre nos quedábamos o paseando en la misma escuela, porque la escuela queda cerca, queda lejos de La Habana, entonces no era fácil irse a La Habana porque había que tener plata. Y en mi caso no tenía plata para irme a La Habana todos los fines de semana. Entonces pescamos una sala, proyectamos mi película, mis compañeros que eran de varias partes del mundo vieron mi película como un primer armado. Y después de la proyección,
obviamente uno cuando proyecta una película que todavía está en proceso, uno igual tiene miedo, como que qué dirán, la entenderán, ¿cachai? Y me sorprendió mucho cómo fue recibida la película, como a pesar que la película había sido filmada en Iquique, compartía muchas cosas en común con gente de Puerto Rico, con gente de Colombia, con gente de España, con gente de Argentina, ¿entiendes? Con gente de Brasil. Que me imagino son miradas y escuelas cada una con su propio potencial, pero, ¿no? pero la forma de los jóvenes, porque mi película habla mucho de ser joven en región, Ya. de este paso de salir del colegio, de estar como una semana de dar esta gran prueba que te la pintan como que fuera como la... Como que si te va bien Claro, el futuro, si no el futuro, fuiste. claro. Entonces me di cuenta que había muchas cosas en común que tenían estos compañeros que de alguna u otra forma se sorprendían con cosas tan básicas. Ejemplo, en la película hay una escena que transcurre en Playa Brava, entonces se ve como el Cerro Dragón y la costa. Ellos quedaban alucinados, quedaban enfermos de loco que como había una duna al lado de una playa. Era algo que en su mente no Es una imagen que no tenían registrada. registrada. Entonces como algo que para nosotros es tan común, es Cotidiano, sí. ¿cierto? Puede como sorprender a otra gente. Entonces yo creo que lo que tiene el cine como otra disciplina, pero hablando por lo que yo me dedico, creo que eso es muy bonito, como cierto, como de... Te pueden mostrar esa cotidianidad de provincia, mostrar, ¿no? Claro, de mostrar como algunas costumbres, algunos de... No sé, pues en la película hay una escena que grabamos en el Parque La Bandera, que ya no existe. Uh-huh. Entonces yo voy al valor patrimonial que puede tener como una obra de aquí a 100 años, o sea, de aquí a 100 años, 200 años, si es que todavía la Tierra existe, porque como vamos, no creo que exista, pero si es que alguien, no sé, pues ve estas películas para ver cómo era la ciudad, cómo se vestían nuestros jóvenes, o sea, el valor que tiene, como registro histórico, el valor que tiene el arte visual, la fotografía, el cine, para mí es increíble, en verdad, como que creo que eso me llama mucho la atención de las películas. Creo que, y me enseñan las películas que se hacen acá en regiones. Yo soy como que me gusta mucho el cine regional. Yo como que cuando voy a festivales de cine siempre veo las películas que se hacen allá. Como que me gusta mucho la mirada que tiene un realizador local versus alguien como de la capital, ¿cachai? No por desmerecerlos, al contrario, pero siento que las miradas locales siento que me llaman más la atención, básicamente. Creo que lo que pasó... Porque son más arriesgadas también, ¿no? Pueden que sean más arriesgadas, puede que sean más... que uno que hace arte en regiones, o sea, en Chile hacer arte es ya arriesgado de por ya sí. Es arriesgado de por sí. Hacer cine en una región como Iquique o incluso Antofagasta, donde no hay escuela de cine, donde la última escuela está como desde Lima hasta Valparaíso, en este tramo no hay ninguna escuela de cine, es heavy, o sea, la gente que se dedica a hacer artes en regiones extremas de Chile hay que ser muy valiente para hacerlo, más cuando todo el país funciona de una forma tan centralizada, ¿cierto? Que muchos fondos están centralizados, o sea, los fondos audiovisuales se evalúan en Santiago, entonces obviamente un realizador de región va a tener quizás menos herramientas de alguien que postule de Santiago, porque obviamente ya hay escuelas de cine, van a poder saber cómo se hace una carpeta de arte, un plan de presupuesto, distribución, bla 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 bla, versus alguien que esté en región le va a costar más, ¿cierto? Y eso es así, o sea, no entendía lo contrario, no sé en qué país vive, pero acá en Chile yo creo que eso es bastante valorable, la gente que se dedica a hacer arte acá en Chile. Al principio hablábamos de la relación que tenían los videojuegos para ti con el cine. La literatura, ¿cómo es parte fundamental para ti o no? Dentro para la historia, o sea, sabemos que para crear una historia tiene que haber un relato, ¿no? Y un guión para... Pero ¿cómo tú tomas esa parte, ¿no? De como realizador para entrar a armar una historia, esa importancia que tiene lo narrativo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es? ¿Tiene algún escritor, alguien que te llame la atención? Mira, yo con la literatura siento que es muy importante para hacer una película o para contar algo. Yo creo que si no tenemos
alguna referencia, ¿cachai? Alguna inspiración o algo, no es difícil llevar la idea que uno tiene en papel, valga la redundancia, hacia, hacia la cámara, ¿cachai? Pero sucede que con el caso de Ni Junto Ni Solo, yo tenía como una historia que no superaba, yo creo que ni la página. Y conversando con Camila Pizarro, que al final se convirtió en la guionista de la película, cómo la podíamos hacer. Ahí yo le di como plan libertad a ella, como para que escribiera una historia, pero obviamente después cuando el guión llegó a mis manos, yo igual intervine en ella, ¿cachai? Entonces era como bastante como tragicómico y como ella se imaginaba los personajes como yo me lo imaginaba. Yo creo que, Como tú el de la idea inicial, digamos. claro, y cómo ella después la interpretó y después cómo volvió a mí. Entonces Claro. es bastante interesante cómo eso se lleva. Ahora, claro, la única obra donde yo he escrito el guión han sido estos cortos que mencionamos antes, pero en el largo en sí, el guión lo escribió la Camila, entonces se trabajó en base a una idea que yo tenía, más que idea eran como atmósfera. Y a mí muy poca gente me entiende, y no porque me crea así como especial y guau, ¿cachai? Pero era como bastante como el choro que yo le decía a la Camila: acá quiero que uno se le apriete el corazón, acá quiero que uno se sienta como cuando te hicieron bullying o cuando te sentís solo, como yo jugaba como más con atmósfera, con ambiente, con emociones, y la Camila me interpretaba esto al guión, ¿cachai? Eso tiene una estructura bien poética, en el fondo, ¿no? Puede ser, ¿cachai? Porque yo sabía muy en claro qué tipo de emociones o qué tipo de atmósfera yo quería en la película. Yo creo que eso fue lo más claro que tuve durante todo el rodaje. Lo que no tenía tan claro era de cómo iba a quedar después editado, porque uno graba y de repente tiene que montar esto y uno de repente se da cuenta que lo que uno pensaba no funciona en montaje. Entonces ahí hay otra escritura, ¿cierto? Editar una película, que uno ponga una escena que estaba al principio y la ponga como al medio, te cambia ya la psicología del personaje. Una cuestión tan básica, pero si la primera escena, por ejemplo, la mamá está retando a la hija, uno va a pensar, la mamá es cabrona y está retando a la hija. Pero si ponemos la primera escena, que la hija se porta mal y la mamá la reta, dice, retaron a la hija porque él se portó mal. Entonces, increíble como la edición cinematográfica o el montaje te cambia toda la estructura, incluso los pensamientos y la psicología, como te mandaba, como te mostraba. Entonces, después de grabar la película, la tarea era como montar la película y que la edición a lo menos fuera lo más fidedigno posible a lo que yo quería contar. Entonces eso fue también como acercarme también a la escritura de alguna u otra forma, porque había que pensarla bien, ver la película hartas veces, ver si funciona la escena, mostrársela a colegas, compañeros, a ver si te dan feedback, y así la película estuvo por un limbo, como dando vueltas por mucho tiempo, como más de 2 años, así, tratando de cerrar la película. Y después dije, no, ya hay que parar la cuestión, porque si vamos a andar con pura poesía, Claro. no va a llegar a ninguna parte. Entonces ahí fue como cuando ya terminamos la película, como yo siento que funciona, porque tampoco uno no puede caerle bien al resto, ¿cachai? Claro, exacto. Que de repente como Finalmente viene... que pasa como escritor también, Sí, de repente sí, cuando sí, uno no quiere mandar ya esto para que te lo revisen, y yo ya, pues para, si te gusta y no, chao, ¿cachai? Pero tampoco uno Porque se tiene que editar en algún momento. se tiene que evitar en algún momento. Claro. Pero ese proceso yo creo que ha sido el más difícil. Ese como de desligarme, de soltar. Quizás soy demasiado aprensivo y no me he dado cuenta. No te vayas, por favor. Elliot, no me voy a ir. Vamos a seguir conversando, pero ahora de lo que tiene que ver con el ámbito de la gestión. Tú eres director del FISIC, Sí. que es el Festival Internacional de Cine de Iquique, que este año ya va por su versión número 11. Cuéntame cuál es tu relación con la gestión, en este caso, de este festival, cómo lo has ido elaborando,
porque 11 años no Claro, es, era como- no es una época menor, digamos, para mantener un festival de cine y además en región, como lo hablábamos hace un rato, que quizás cuesta un poco más que en otros lugares. Mira, esta historia es bastante bizarra, no sé si bizarra en el sentido anglosajón de la palabra, ¿cierto? Que no va a faltar alguien que me diga, pero si bizarro significa otra cosa. Claro. En el sentido anglo, por si acaso. Yo estaba por X motivo, me hice yunta de Eduardo Bertrán, no sé si lo cacháis, uno que hacía un programa en la tele, el show de Ledo. Era un, Ya, sí, sí, un director sí. de videoclip también. Me hice como Sí, bien sí, yunta de por a hecho. través de mail y esas cosas. Y él hizo un documental que se llama 80s, que es un documental que habla sobre el rock que había en Chile en los 80. Él le tocó viajar a Iquique a sacar fotos para una gira de hartas bandas, de una gira que se llama Garage Music, que estoy hablando del año 2005, 2006, por ahí, aproximado. Él viaja y de repente me dice, oye, tengo la película acá. Y yo le digo, oye, pero mi papá tiene un teatro, proyectémosla. Y yo nunca había proyectado ninguna película en el Estibadores, que era como el teatro donde mi papá trabajaba. Y proyectamos la película, la sala se llenó. Estibador es la sala que está en San Martín, ¿no? Sí, está que estaba, que digamos. estaba. Y de repente, una vez que la película termina, habremos llenado la sala con 250 personas. Él me dice, oye, acá tenéis de todo para hacer un festival de cine. Así me dice. Dije, vos dale, loco, si acá en Iquique no hay tanta ventana de difusión del cine nacional. Y me lo dijo así, me la tiró. Pasó su tiempo y de repente, como te contaba, como no pude estudiar cine, dije, oye, quizá acá hay una ventana que quizá deberíamos probar. Acá la gente no tiene acceso a ver películas de autor, ¿cierto? Cine latinoamericano, cine europeo, etcétera. Y ahí como nace la idea de hacer como un encuentro donde nos juntáramos 3 veces a la semana, anualmente, a ver películas. Y la primera vez que lo hicimos, o sea, llenamos la sala de las 2 de la tarde. Entonces ahí me di cuenta que había un público. Claro, que había que cautivar, digamos, ¿no? Claro, entonces ahí de a poquito empezamos a trabajar en el festival y cada año se fue profesionalizando más. O sea, yo tenía 19, 18 años cuando hicimos el festival y junto a Caterina y otros chicos más, pero fue todo un proceso como de madurar también, porque saliste recién del colegio, estás haciendo Sí. un festival de cine, es Exacto. como, o sea, ¿Y eso te trajo no sé. más pro que contra? Yo creo que fue? más cosas buenas, Ya, como ok. que empecé a meterme en este medio desde muy pequeño, entonces empecé como a conocer a realizadores, a productores, a distribuidores, a gente que hacía otros festivales, que me daban consejos, ¿cachai? Que Me imagino, perdón, que eso te ayudó para tu propia obra, ¿no? También. Sí, efectivamente. O sea, yo aún recuerdo una vez que trajimos a Alberto Fuguet, que fue como para el segundo o tercer physique, y estábamos almorzando con Fuguet en el Cantaba la Rana, y de repente él me dice, oye, vamos a la sala a ver películas, y yo dije, ya vamos. Y yo estaba pidiendo un taxi, y me dice, no, caminemos, me dice, caminemos, compré un agua como de 3 litros, caminemos. Y me habló mucho de literatura, me habló mucho de su influencia, entre muchas cosas. Y yo teniendo 19 años, ¿cachai? O 20 años, entonces, dime que esas cosas no te ayudan, o sea, dime Claro. que esas cosas no te nutren de alguna otra forma. Y caminamos por toda la costa, por la playa, pasamos por Baquedano. Entonces, no sé, son cosas que yo recuerdo como con nostalgia, pero con cosas muy bonitas que sucedieron en el festival al principio. Entonces, efectivamente ayudan, ¿cierto? Ayudan como a querer hacer cuentos. Fuguet miraba a Cabancho y me dice, oye, acá hemos tenido perfecto hacer una película veraniega, tanto, y Cuando calienta el sol la película, ¿no? claro, así me hablaba de pura cultura pop, kitsch, no sé, qué sé yo, pero y no sé, pues siento que de alguna otra forma él también fue como el que me dio como el empujoncito, como ya hago. Empieza a grabar y tampoco necesitas tanto, ¿cachai? O sea, Claro. vamos, dale, ¿cachai? Comienza a grabar, ¿cachai? Y esas cosas. Entonces, fue bastante como interesante como conociendo a otros directores. O sea, te nombré uno, pero también estuvo después Moisés Sepúlveda, Son Caja, ¿cachai? Christopher Murray, bla, 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 que son como los autores que tiene Chile. Entonces, conocer, compartir con ellos, tomarse una cerveza, hablar de películas, hablar de literatura, hablar de influencia,
es bastante gratificante eso. Creo que eso me ayudó bastante en mi obra. Así. Y esa influencia también se ven en tu cine, porque yo tengo entendido tus cortos están en Sí. Vimeo, ¿no? En Vimeo se pueden encontrar. Sí. ¿Y eso cómo fue? Yo creo que no, yo creo que ¿No? quizás sí, no sé. O quizá me da la sensación con tu relación con el cine, lo que hablábamos con los videojuegos, puede tener más que ver con algo, con el ámbito más pop, ¿no? Más Sí. el cine norteamericano. O sea, no sé Bueno. si pop, yo creo que ni junto ni solo no es tan popera como la gente piensa. O sea, mi productor dice, no, si la película es muy pop. Y nosotros hemos probado la película con escolares de tercero o cuarto medio y la película funciona perfecto, ¿cachai? O sea, de alguna otra forma tiene como algo popero, ¿cierto? Pero sí, no sé, o sea, yo tampoco le hago asco yo al cine de industria, al cine gringo, como yo no... A mí me gustan todas las películas, yo me he reído hasta con Austin Powers, por ejemplo, hasta he contemplado y he disfrutado películas de José Luis Torres Leiva, ¿cachai? O sea, tampoco soy bastante nazi para decir como, no, esto es cine, esto no es cine. Yo creo que el cine es muy variado y tampoco soy de esas personas que encasillan los gustos, como, no, que tú no puedes escuchar reggaetón o metal, es una tontera eso. Yo creo que uno puede escuchar y ver de todo y creo que esta cosa es así, ¿no? Tampoco yo me encasillo con algún tipo de relato. Yo creo que uno va siempre como experimentando, uno va mutando. O sea, mi segunda película ficción tampoco la haría como la hice ahora. Quizá ahora sería más arriesgado o más guerrilla, ¿cierto? Entonces, claro, ahí uno de repente va madurando, quizá entre comillas, porque claro, yo la película la hice el 2015, han pasado ya como 4 años. Entonces uno en 4 años, uno obviamente los cambios físicos se notan, ¿cierto? Pero también uno va madurando, entonces de repente uno ve lo que grabó hace 4 años y dice, uff, quizás lo se ha hecho de otra forma. Entonces, no sé si es que a ustedes les pasa cuando escriben un libro y van a ver su primera escritura, no sé. Creo que es una cuestión como de ir creciendo, entonces no... Yo no sé si me encasillaría En un ámbito de acción. No, yo creo que no, creo que esto es tan... varía tanto que no me atrevería a decir sí, no, esto sí, no. Y a propósito de eso, tú estás involucrado en un proyecto de una película, ¿no? Que ahora esta semana... Tuvo en 2 festivales. Dos festivales en Canadá, ¿no? En Canadá va a estar y en... Que se llama, ayúdame, Bichitiri, ¿no? La visita, sí, del director Pato Quinteros. Ya. Y quiqueño él. El quiqueño fue alumno de un taller que hicimos y de repente llegó con un storyboard de un corto que quería hacer. Y yo hablé con mi productor de ese entonces y le dije, oye, es que acá hay pasta. Y nos estaba sobrando un poco de dinero. O sea, tampoco estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de 100 lucas, 200 lucas, qué sé yo. Más la plata que teníamos nosotros como equipamiento técnico, que son cámaras que sí son costosas. Entonces dijimos, oye, este loco tiene pasta, tiene un talento, produzcámoslo. Y partimos a grabar allá cerca de la frontera por Colchane durante 3 días. La frontera de Chile-Bolivia. Claro. Que ahí se grabó una historia bastante conmovedora, yo encuentro, sobre una familia que va a ver a su mamá que no se quiere venir a vivir acá a la ciudad, sino que vive arriba, ¿cierto? Y cómo el paso del tiempo de alguna u otra forma va borrando los recuerdos de ella. Entonces, un corto que está muy bonito y que nos ha dado mucha sorpresa, porque yo encuentro que el corto quiqueño que más festivales ha estado internacionalmente, yo creo que ya más de 30 festivales. 30 festivales, ya como más de 4 premios, no han comprado la película, o sea, que un festival te contacte por correo y te quiera depositar $1,000 porque la quiere en tu festival, yo creo que eso pasa muy poco. Y nos pasó con esta película, entonces, un corto que le ha ido bastante bien en el ámbito internacional, estamos muy contentos que este sea. A propósito, Pato Quintero, ¿no? Sí. Que él participó en un taller. Tú, la gente que participó ahí, viste que hay. Sí, aparte de que está la muestra, ¿no? De lo bien que le ha ido a Bichitiri la visita. De hecho, hay otra alumna que estuvo en ese taller que se llama Yariela Araya, si no me equivoco, que también ha hecho 2 cortos, los 2 lo ha estrenado en festivales nacionales, internacionales. El año pasado se ganó un fondo audiovisual para hacer un corto. Entonces, claro, son cositas que igual te llenan de alegría, porque
Como Que- que hay gente que tiene pasta también o para hacer estas cosas y gente muy arriesgada, paso el dato para hacer estas cosas. ¿Y qué te parece para ir terminando en el ámbito de la región? ¿Cómo lo que tiene que ver con la gestión, digamos? ¿Qué falta crees tú por profundizar, por cambiar para que las cosas se empiecen a dar, digamos, un poco más Sí, quizás lo que de voy una a forma lo que va- lo más, que voy- más fluida? lo que voy a decir quizás va a sonar bastante duro, pero yo creo que faltan políticas culturales claras. Con una política cultural uno sabe guiar qué tipo de proyectos se van a financiar. Sucede que, claro, acá en la región tenemos los FNDR de cultura, pero son básicamente fondos que están más enfocados, que tienen una mirada más política que una mirada más de fomentar la creación artística, ¿me entiendes? Entonces, claro, o sea, sin desmerecer a una junta que baila en una cancha, Una sociedad religiosa. una sociedad religiosa, versus un escritor. Claro. Puta, yo tengo el escritor acá, ¿cachai? Pero esa es mi visión porque yo soy creador. Pero ellos también tienen derecho a estar acá. Entonces es bastante complejo. Entonces yo creo Y además que se podría pensar que el cálculo de que hay más votantes allá que en un... en un escritor, entonces, claro, son cosas que lamentablemente estos fondos son un complemento de los fondos de cultura. Entonces los fondos de cultura, que son los fondos que da el ministerio, en el ámbito audiovisual, son bastante igual limitados. Se ganan como un fondo por región. Un fondo por región es súper poco. Creo que igual pasan los fondos libres, parece, ¿no? Son como un fondo por región. O sea, no sé si por región, no lo tengo Bueno, bien pero claro. el audiovisual es como con suerte uno Pero compra- también es centralizado. digo, en el fondo. Claro, no sé cómo, no sé, no. Yo creo que falta más voluntad política, faltan espacios. Estamos hace más de 10 años con un cine, un teatro. Ujú. Ahora el teatro, claro, ahora van a licitar la segunda parte, y te aseguro, esto va a quedar grabado. Y cuando se inaugure lo que está dentro, afuera va a estar destrozado. Una cuestión como ilógico, como licitaron como la fachada, pero adentro. Por parte, digo. No entiendo. Quizás yo no soy ejecutivo, quizás yo no soy como... No sé, no entiendo cómo funcionan las cosas acá. Siento que hay prioridades que... Siento que la cultura no está dentro de las prioridades en la región. La cultura y el arte, entiendo que no están. Elliot, y con esto terminamos. Cuéntanos, pues, ¿cómo se viene el próximo festival FISIC, el Festival Internacional de Cine? Mira, se Iquique? viene súper bueno. Estamos ya cerrando la curatoría de las películas. Se vienen talleres muy interesantes, estrenos nacionales que lamentablemente no puedo hablar porque todavía están en eso. Pero lo que te puedo decir que la próxima semana, durante el mes de octubre, en verdad, vamos a estar proyectando La próxima semana, está bien. el mes de octubre, vamos a estar proyectando en 8 barrios de la ciudad, como Unión del Morro, Plaza Arica, la población O'Higgins, ¿cachai? Etcétera, llevando cine gratuito para la comunidad. Que es parte de la itinerancia que estamos haciendo en conjunto con la ilustre municipalidad de Iquique. Y eso es la forma como ir ampliando, ¿no? Como ir Exacto. entrando más que... Claro, de llevar el cine donde gente que no va a ir a una sala de teatro. Ir a golpearle la puerta al vecino más que Sí, o sea, llevarlo yo a creo un- que el cine agarra sentido cuando se proyecta ahí. Sí. O sea, no sé, yo disfruto mucho los festivales de cine cuando está la señora Juanita viendo la película o está, no sé, pues, el cabro chico peluzón viendo una película. Para mí eso es más valioso que me lo vea un colega, básicamente. Bueno, Elliot, muchas gracias por estar acá en este segundo ciclo. Ya. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Alguna pregunta de alguien del público? Me gustaría preguntarle al cineasta ¿qué influencia tiene el cine de fantasía? Hablo de ET, Star Wars, Ciencia ficción, digo. de ciencia ficción en tu creación. Yo creo que ninguna. O sea, yo creo que sí, ¿no? En verdad sí. Yo creo que lo que puede tener quizás es la puesta en escenas para algunas cosas. El cine como ET, por ejemplo, tiene una banda, una música que es preciosa igual. Pues. Entonces yo creo que influencia creo que va más por lo sensorial, ¿cierto? Que por la no sé, por la forma de contar historias. No sé, yo
yo creo que todo, pues, incluso como uno pone la cámara, ¿cierto? Como uno, cómo le da el tiempo a la escena, en qué momento poner la música. Yo creo que por ahí quizás tengo esa influencia, que igual soy bastante popero, entonces de repente me pasaba que cuando hacía corto y ponía música así bien chora, puta, el colega audiovisual cineasta me criticaba, po, que oye, esta cuestión parecía, no sé, y la cuestión, el silencio, y... O sea, y yo siento que... Yo creo que eso es igual peligroso, porque yo conozco varios compañeros, colegas que entraron a estudiar cine para hacer películas como Rocky, como Pulp Fiction, y terminan dirigiendo igual que el profe. Entonces, pasa algo ahí, pasa como quizá con un lavado del cerebro en algunos casos, no en todos los casos. Entonces yo creo que la influencia gringa, que es el cine que nos acostumbraron a ver desde cabros chicos, desde la televisión, ¿cierto? Cuando veíamos Volver al Futuro, ¿cierto? O qué sé yo, hartas películas uno veía en TVN, es inherente, pues. Entonces como es difícil sacarse eso, desprenderte de eso. Ahora es verdad que uno de repente va agudizando el ojo viendo otro tipo de película, y uno ahí quizá puede como cambiar su estilo, ¿cachai? Y es súper respetable, pero en mi caso yo creo que igual me gusta más el cine como popero, el cine como más de... es como una mezcla, yo estoy como por ahí. Todavía no sé si yo haría una película muy popera, o tampoco sé si haría una película muy contemplativa de 8 horas. No sé, no tengo mis ciertas dudas ahí. Digamos que es un cine work in progress todavía. Claro, sí. ¿Sí? Estoy ahí. Estoy ahí como experimentando ahí. Ya pues, Elliot. ¿Tengo una consulta? Sí, por favor. El director, ¿cómo aborda la identidad de la región? Siendo que es una película aquí en la región y todo eso, pero la película no toca temas como muy folclóricos de la región. Entonces, ¿cómo se enfrenta a esa identidad que supuestamente es la que se tiene que tener, o la que por todos lados sale, aparece? ¿Cómo se enfrenta a las distintas identidades que se están formando aquí en Iquique, por lo menos? ¿Cómo se aborda eso desde el cine? No desde el tuyo quizás, pero ¿cómo se puede abordar, o las distintas alternativas que hay para enfrentar esas identidades que se generan aquí en la región? Pasa que como Tarapacá es una región muy cosmopolita, ¿cierto? Con muchas influencias culturales. No sé, yo creo que acá hay muchos directores o muchos realizadores que tienen ya su nicho, ya tienen ya su estilo. Hay muchos documentalistas, hay muchos... En mi caso particular voy a hablar porque tampoco me puedo meter en la cabeza de las otras personas, pero me pasaba que yo no quería hacer películas de un indígena muerto de hambre, ¿cachai? Que está sufriendo. Uno, porque encuentro que sería una falta de respeto que lo hiciera yo, porque tampoco he investigado sobre cierto tema, ¿cierto? Para hacer una película. Entonces yo quería contar algo que yo estaba viviendo personalmente y que yo viví personalmente. Entonces creo que las películas o la obra nacen en base mucho a la experiencia. Quizás si yo hubiese estudiado toda mi vida, o vivido toda la vida allá en el interior, quizás hubiese tenido una visión, ¿cierto? De querer retratar eso a través de una obra cinematográfica. Pero en mi caso, yo me estudié en un colegio que era como cuico, pero no, ¿cierto? Donde habían de todo. Entonces me di cuenta que mucha gente que estudiaba conmigo pasaba mucho tiempo sola en sus casas, porque sus papás estaban trabajando en la minería o estaban separados, qué sé yo. Entonces esas cosas fueron lo que me fueron marcando a mí como adolescente también. Entonces fue eso lo que quise hacer yo con la película, básicamente, como de contar algo que a lo menos yo sí lo viví, ¿cachai? Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que te estoy respondiendo, que sería como según la experiencia de cada realizador o lo que le llame la atención. No estoy diciendo que uno tenga que dirigir cosas que haya vivido, porque obviamente si yo hiciera una película de un asesino, yo no voy a ser asesino, ¿cachai? Claro. Pero sí voy a investigar cómo se comporta un psicópata. Iba más al tema de como las potencialidades o el potencial que existe acá con las diversas identidades que se han ido generando. Yo creo y que... en Iquique, más que irse al interior, porque el interior es una hueá que ya la conocemos. Pero acá en Iquique, las diversas identidades que se están formando, ¿cómo es como un caldo de cultivo para el cine también? Para el cine, para la fotografía, para la literatura, yo creo que la sociedad te va dando elementos claves para ir creando. Creo que eso es lo lindo de el arte.
del arte de autor y el arte regional, que era lo que yo hablaba, de por qué los artistas regionales me llaman más la atención que un artista que está en Santiago. Es por eso, porque quizás en las regiones se vive otra realidad. Quizás. Ahora sí. ¿Ah? Bueno, Elliot, muchas gracias. ¿A ti? Pronto seguiremos con algún otro invitado o invitada tan interesante como tú. Gracias en serio por estar aquí. Gracias a ti.